Sí, Sí, doc, ya doctor. se ve. Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar con este tema de neuroprotección. La semana antepasada que revisamos el tema de los mecanismos de daño, precisamente anticipábamos que la idea es ver todos estos mecanismos de daño, que además, digamos, concluimos que están presentes no nada más en patologías neurológicas agudas, sino en general en muchas patologías cerebrales en general. Es la probabilidad de alguna manera de inhibirlos o bloquearlos, y es lo que desde hace muchos años pues se conoce como neuroprotección. Como también ya habíamos platicado, este tema de introducir la neuroprotección dentro de las patologías de salud mental, pues debe tener justo, yo creo que con el milenio, por ahí del año 2000, quizá un poquito antes, el primer ensayo que se realizó, digamos, de neuroprotección, vamos a llamarlo así, en patologías psiquiátricas, fue con litio, en realidad, ¿no? Es decir, cuando de hecho se descubrió uno de los mecanismos que actualmente se considera de neuroprotección de litio, que estaba justo muy en boga cuando yo estaba haciendo el doctorado, fue lo que de alguna manera sentó las bases, porque la verdad es que antes de eso no era un tema de neuroprotección que se manejara dentro de psiquiatría. Y bueno, a lo largo de la charla les hablaré un poco, que para mí es lo más importante, qué entendemos como neuroprotección y por supuesto qué hay, digamos, en estas 2 décadas un poco más, pues qué avances hay en ese sentido. Podemos adelantar que en realidad no son muchos, pero que claramente cada vez se está volteando más a utilizar este concepto, o a utilizar pues esencialmente fármacos, aunque vamos a ver que no necesariamente nos referimos siempre a fármacos cuando hablamos de neuroprotección, y que se puedan utilizar o aplicar a patologías psiquiátricas, ¿no? Esto es lo que ya vimos, todos los mecanismos, una gran diversidad. De hecho, hay muchos otros mecanismos que en realidad no alcanzamos a revisar porque sería muy extenso cada uno de ellos. Algunos de ellos, como habíamos dicho, en realidad tienen poco papel a lo mejor en algunas patologías psiquiátricas, como el daño axonal, por ejemplo, que está más concentrado en daño cerebral traumático, pero todos participan. Y ahí, como vamos a ver en mayor o menor grado, tiene una de las limitaciones de nuestros abordajes actuales en neuroprotección, es decir, la gran ventaja de aplicar la neuroprotección en psiquiatría actualmente es que ya tenemos muchísimos años, ahí sí, más de 50 años, 60 años quizá, estudiando la neuroprotección en otras patologías neurológicas agudas. Entonces ahí creo que podemos aprovechar para optimizar los blancos terapéuticos y no cometer los mismos errores que se han cometido a lo largo de los años en neuroprotección en otras patologías, ¿no? E incluso, bueno, como vamos a ver también en temas posteriores, si se pudiera aplicar incluso en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que parece ser como más complicado. Entonces, esta es la definición de neuroprotección. Y aquí como tal, y como ustedes pueden verla, es cualquier tipo de estrategia, ¿eh? En realidad estamos muy acostumbrados nosotros los médicos alópatas o científicos, cuando hablamos de tratamiento casi siempre hablamos de algún fármaco, algún medicamento, pero en realidad no necesariamente, ¿eh? Quiero decirles que ya se ha utilizado, por decir algo, incluso la misma estimulación cerebral no invasiva, ya sea magnética o por corriente directa, para tratar de ver si pudiera ser una estrategia neuroprotectora, ¿no? O incluso alguna estrategia neuroprotectora podría ser el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Es decir, no son necesariamente fármacos. Por eso dice cualquier tipo de estrategia farmacológica o no farmacológica que sí claramente tiene como objetivo prevenir, disminuir o contrarrestar alguno o algunos, esto también como vamos a ver más adelante, los mecanismos de daño que están ocurriendo en el sistema nervioso. Y ahí me permití resaltar la palabra daño, porque es muy importante quitarnos de la cabeza que daño es muerte, ¿eh? O sea, no necesitamos que se mueran las neuronas ni nada de eso para que en realidad existan alteraciones en el tejido nervioso, porque justo eso ha sido uno de los problemas que han separado a las patologías de la salud mental de las neurológicas, porque en las neurológicas se ha documentado ampliamente muerte neuronal y degeneración del tejido, y como tradicionalmente se pensaba que en las patologías psiquiátricas no había esto, sino que era más bien un trastorno funcional y neuroquímico, pues se decía que ahí no aplicaba, ¿no? En realidad, pero daño no necesariamente significa muerte, o sea, no necesitamos que ocurra eso para que existan alteraciones funcionales, pues muy importantes en el tejido nervioso.
Algo muy importante aquí, generalmente, y por eso le pongo ahí, generalmente se asocia con una disminución del daño tisular, pero ni siquiera es necesario, ¿eh? Es decir, pudiera haber una estrategia neuroprotectora que quizá no revierta la muerte neuronal, pero disminuya las repercusiones funcionales. Sí, no necesitamos en realidad que este marcador, digamos, de daño o muerte se revierta por completo para demostrar neuroprotección. Adelante vamos a hablar de los niveles de neuroprotección. Pero bueno, generalmente se asocia a una disminución del daño al tejido, de muerte neuronal y, por supuesto, lo más importante, disminuir sus repercusiones funcionales o conductuales, disminuir las repercusiones funcionales o conductuales de este daño. ¿En qué contextos de aplicación, digamos, se ha utilizado hasta la fecha? Seguramente incluso lo llegaron a escuchar a lo largo de su carrera, de su preparación como médicos, que se utiliza este término de neuroprotección. Ponle medidas de neuroprotección, ¿no? Le ponen ahí. Sobre todo, por ejemplo, en cuidados intensivos es un tema de alguna manera muy socorrido y se habla así como si ya fuera algo que se pudiera aplicar y se puede aplicar en muchos contextos. Malamente se aplica. Digo, es muy importante para mí que les quede claro exactamente a qué nos referimos con neuroprotección y cómo demostrarla, además de decir, cómo podemos demostrar si realmente estamos haciendo neuroprotección. Y esto desde el punto de vista tanto de investigación básica como clínica, ¿no? En la enfermedad vascular cerebral y el EBC, de ahí literalmente surgió. Entonces, eso es digamos, lo que podemos aprovechar porque se tiene mucho antecedente, mucha bibliografía acerca de neuroprotección en EBC y TC. En encefalopatía nóxico-isquémica y aquí en ambos, o sea, tanto en el síndrome de parada cardíaca, algo súper común tristemente todavía en nuestro medio, y por supuesto asociado a la encefalopatía nóxico-isquémica en el neonato. Y se sigue utilizando el término de medidas de neuroprotección y de neuroprotección en cuidados intensivos, por ejemplo, y se ha llegado a veces a utilizar ahí muchísimo menos, pero por ejemplo en el caso de neuroinfección. Son los contextos claros. Aquí abajo les pongo algo que me permitió resaltar en rojo para de alguna manera, si alguna vez se enfrentan ustedes a algún estudio o alguna situación en donde están argumentando un mecanismo de neuroprotección, tienen que tener estos componentes para que ustedes puedan realmente estar convencidos de que lo están demostrando y midiendo. Primer punto, se tiene que demostrar que existe un mecanismo de daño activo, ¿sale? En ese grupo de pacientes o pacientes como ustedes quieran. El más sencillo, inflamación, que puede ser desde medir los índices leucocitarios, como hacíamos la otra vez en el artículo, o medir la PCR, el que ustedes gusten. Pero hay que demostrar que existe un mecanismo de daño activo, por ejemplo, inflamación. Primer punto. Ok. Lo segundo es seleccionar un blanco terapéutico relacionado con esto. O sea, si estamos hablando de inflamación, pues tiene que ser una estrategia que haya demostrado previamente que tiene un efecto antiinflamatorio a cualquier nivel, el que ustedes quieran, ¿no? Es decir, el blanco terapéutico está relacionado con este mecanismo de daño que acabamos de demostrar. Segundo punto, el que habitualmente sí buscamos, la respuesta clínica objetiva, que nosotros demostremos que existe literalmente un cambio clínico y que además esto sea de manera ideal objetivo, no de, sí, se ve mejor, o el paciente dice, ¿se siente mejor? Sí, sí me siento mejor. Perfecto, neuroprotección. No, necesitamos ahí que idealmente, evidentemente, escalas validadas sean las que se utilicen para medir la respuesta clínica lo más objetiva posible. ¿Y qué sería ideal? El último, un biomarcador, es decir, demostrar que este biomarcador pudiera ser la misma PCR, por ejemplo, tiene un cambio en relación con la intervención terapéutica y más aún, por eso les pongo ahí que esté correlacionado con la mejoría. No nada más que disminuyó, sino que literalmente quien más disminuyó en el biomarcador debería mostrar la mayor mejoría según nuestra hipótesis. ¿Vale? Es decir, toda esa combinación, digamos, de ingredientes en un estudio que alude a tener el mecanismo de neuroprotección, la verdad es que sería deseable. Y si ustedes bajo esta lupa, vamos a decirlo así, juzgan todos los ensayos clínicos que hay publicados sobre neuroprotección, no lo cumplen. Es decir, algunos en algún grado no miden un biomarcador o no lo demuestran o no demuestran que haya estado activo previamente o la mejoría de alguna manera puede estar sesgada o lo que ustedes quieran. No hay un grupo control y no está pegado con placebo y el efecto placebo no se puede eliminar. Muchas de esas limitaciones que pueden estar presentes simultáneamente. ¿Vale? Entonces, estos ingredientes deberían estar ahí para poder argumentar de manera contundente que estamos demostrando un mecanismo de neuroprotección.
En el caso, evidentemente, de los protocolos clínicos, pues va a ser muy difícil, la verdad, es que midamos literalmente si hubo más o menos muerte a nivel tisular. Sí existen marcadores de daño, pero la verdad es que ya no los solemos utilizar como un biomarcador obligatorio porque eso evidentemente hace más complicado el estudio de la neuroprotección. Si se pudiera, ¿no? Existen múltiples, en realidad, marcadores de daño neuronal de distinta especificidad, desde medir neurofilamentos, desde medir marcadores de activación astroglial o microglial, etcétera, para demostrar indirectamente que hay menos daño, vamos a decirlo así. O si ustedes quieren y tienen el recurso, puedes medir algún parámetro estructural o morfológico o de conectividad utilizando las técnicas de resonancia magnética, ¿vale? Pero en realidad no es tan sencillo. Creo que el término de neuroprotección se usa demasiado, como vamos a ver, para fenómenos que no necesariamente tienen que ver con eso. Ya habíamos adelantado que existen distintos niveles, ¿no? Es decir, y esto sobre todo se logra demostrar muy bien en modelos experimentales. Por ejemplo, una protección a nivel celular, si se trabaja literalmente con un cultivo celular, pues podemos demostrar literal que una sustancia que nosotros le agreguemos produce una protección o una preparación más integral, todo el tejido como tal, o una protección funcional, conductual, ¿no? Por ejemplo, como en este caso está señalado aquí, demostrar que existe una menor repercusión, por ejemplo, en una tarea de memoria espacial, en un laberinto, etcétera. Es decir, lo ideal sería demostrarlo en todos los aspectos, que hay tanto menos daño como evidentemente menos repercusiones funcionales. En clínica nos centramos sobre todo en las repercusiones funcionales porque a veces medir lo otro no es tan sencillo, en realidad no es fácil hacerlo. Pero bueno, sí tenemos que de alguna manera evidenciarlo para poder estar seguros de que lo que estamos observando realmente es un efecto neuroprotector. Y aquí es algo muy importante de discernir o de distinguir. Claramente el concepto de neuroprotección es muy distinto cuando estamos ante un modelo experimental, un modelo integral, como podría ser una rata, un modelo en roedores, por ejemplo, a lo que utilizamos en clínica. Tiene evidentemente puntos en común, pero la verdad es que sí suele ser muy diferente ahí en este sentido. En investigación básica, incluso existe, cosa, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el doctorado, criticaba mucho cómo es que se administraba el fármaco neuroprotector incluso antes de ponerle el insulto tóxico. Pues sí, así se puede hacer gracias a que tú literalmente determinas en qué momento se da el estímulo tóxico. Eso no se puede hacer en la parte clínica, no tiene ningún sentido, tendrías que literalmente estar administrándolo a los que estén en riesgo de tener enfermedad vascular cerebral, etcétera. Entonces, eso no tiene gran aplicación, pero se puede hacer con los modelos preclínicos, se puede hacer una administración incluso simultánea en el momento en el que ocurre la administración del tóxico, también administrarle el neuroprotector. Y como ya habíamos dicho, también se puede hacer, por ejemplo, administrando en la famosa ventana de neuroprotección. Si se acuerdan del esquema que yo les había puesto, siempre siguiendo la primicia de mientras más pronto mejor, ¿no? Siempre se hace, como habíamos comentado, el símil de que todos estos mecanismos de daño son como si fuera un incendio al tejido nervioso y que evidentemente si nosotros llegamos con un tratamiento neuroprotector, mientras más temprano lleguemos, pues evidentemente la cantidad de daño va a ser mejor, de manera que ustedes se van a dar cuenta que en todas las estrategias de neuroprotección, hablando de insultos o de daños agudos, siempre mientras más pronto llegues, pues es mejor, ¿no? Al menos se tiene ese concepto, aunque como ya dijimos, existe una ventana un poco más grande, pero todos están centrados a darlo lo más temprano posible para evitar, digamos, más daño. ¿Qué sucede en investigación clínica? La preadministración en realidad no tiene un papel predominante, solo se pueden hacer lo que llamamos medidas de prevención primaria, promover que el paciente lleve una buena dieta y este tipo de cosas, ¿no? Pero no se consideran estrictamente estrategias neuroprotectoras. Se han utilizado estrategias de administración, por ejemplo, muy tempranas, sobre todo en EBC, incluso para administración prehospitalaria, hace pues ya como 2 décadas en realidad. Por ahí varios tratamientos neuroprotectores en EBC, como por ejemplo el sulfato de magnesio, que después cayó en desuso y ahora se está usando, está popularizado, pero para otras indicaciones, con administración en la ambulancia antes de que llegara el paciente, por ejemplo, a la atención del EBC, y no funcionaron, ¿no? Una administración así lo más temprana posible, y la mayoría de ellas se hace poslesión, ¿no? Una vez que el paciente ya está en el hospital, pues se administra algún tipo de estrategia de neuroprotección. Y como vamos a ver más adelante, incluso se ha aplicado a algunas otras enfermedades en donde el inicio del daño pues no está tan claro, como la neuroprotección en enfermedades neurodegenerativas.
Esta creo que ya la habíamos visto, ¿no? Nos estamos centrando en esta famosa ventana de neuroprotección, cuyo marco hipotético es que mientras hay un mecanismo de daño activo demostrado, nosotros podríamos, en teoría al menos, todavía ejercer algún tipo de terapia de neuroprotección. Si ya no hay ninguna evidencia de daño, sino de únicamente secuela, no tiene ningún sentido utilizarla, ¿no? Es una ventana estrecha, pero vaya, de la cual aquí está como si fuera establecida las primeras 2 semanas de un insulto agudo, pero pudieran ser evidentemente más flexibles y largas. De ahí la relevancia de medir objetivamente el marcador de daño para estar seguro de que se trata de un mecanismo de daño activo. Ese es, digamos, uno de los emblemas de cómo hacemos una aproximación de neuroprotección en un modelo experimental, ¿no? Aquí, de hecho, se ven todos los niveles de los que ya habíamos hablado de neuroprotección. Este es un modelo de enfermedad vascular cerebral, en donde se está demostrando, por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral, se está demostrando la actividad motora y se está demostrando además la muerte celular. Es decir, se está tratando de demostrar a todos niveles que existe un mecanismo de neuroprotección con el medicamento que ustedes quieran que se está utilizando. Ahí a nivel experimental está bastante sencillo. De este lado es un ejemplo similar, en donde se mide, por ejemplo, en este caso de obstrucción de la arteria cerebral media, el volumen del infarto cerebral. Y claramente se ve pues, que es más pequeño en el caso de la neuroprotección. Entonces ahí lo vemos de manera muy clara, muy evidente, fácil de medir. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en patologías justo clínicas y en particular en patologías degenerativas? No sé si todos ustedes conozcan este tipo de aproximación, pero a este mecanismo neuroprotector, lo voy a poner entre comillas, le llamamos efecto modificador de la enfermedad. Aquí estamos hablando de enfermedades que invariablemente son progresivas, que avanzan hacia peor, literal. Entonces, para esto se usa un tipo de ensayo especial que se llama ensayo o inicio, digamos, de inicio retrasado. Así se llaman estos ensayos clínicos. Y se basan en esta hipótesis gráfica que está de este lado, ¿no? En donde a dos grupos de pacientes se le inicia uno de manera temprana, por ejemplo, esta curva que está aquí, por ejemplo, es un ejemplo de enfermedad de Parkinson, por ejemplo, en donde se les da de manera muy temprana a un grupo de pacientes y a otros se les da de inicio retrasado, que puede llegar a ser de meses y a veces hasta de años, ¿eh? En ese sentido. Y después se mide la mejoría que tienen ambos grupos. Y arriba se ejemplifica lo que podríamos observar en el caso de un efecto solo sintomático. ¿Qué quiere decir? Este es el que tiene, digamos, el inicio temprano y el inicio retrasado, digamos, la diferencia que hay entre este inicio y entre este inicio, pero resulta que ambos grupos, cuando reciben el tratamiento, tienen el mismo grado de mejoría, es decir, no se ve ninguna diferencia entre ellos, a pesar de que el que lo recibió después, pues evidentemente hubo una diferencia. A esto le llamamos que hay un efecto sintomático, los dos mejoran igual. Mientras que cuando se hipotetiza un efecto modificador de la enfermedad o neuroprotector, se ve este gap, una diferencia. Es decir, aquellos que tuvieran, digamos, un inicio retrasado, en realidad el tratamiento sí mejoran, pero no alcanza a hacer la mejoría igual que el que lo inició de manera temprana. Entonces se propone que iniciarlo de manera temprana hace una diferencia, ¿no? Y si existe este gap y vaya, reúne criterios estadísticos de significancia, y de diferencias mínimas clínicamente significativas, se conoce como un efecto modificador de la enfermedad, ¿no? Esta aproximación experimental nos permite, entre grandes comillas, porque si se dan cuenta, estamos solo juzgando por la respuesta clínica, si el paciente parece mostrar un efecto modificador de la enfermedad, y así es como se usa en enfermedades neurodegenerativas. Y además le quieren ustedes, evidentemente, adornar con una serie de biomarcadores de daño, por ejemplo, y de inflamación, etcétera, o el mecanismo que se esté combatiendo, pues evidentemente esto lo respalda muchísimo más. Brevemente les quiero hablar nada más de las principales categorías de fármacos neuroprotectores, porque estos dos ejemplos que les pongo aquí, que de hecho saqué evidentemente del internet, donde se venden en Amazon, etcétera, es de cómo se utiliza en exceso el término de neuroprotector. Prácticamente ya cualquier vitamina que ustedes tomen, casi casi le ponen ahí el título adicional de neuroprotector y claramente pues seguramente hace que se venda muchísimo más. Damos por hecho que una gran cantidad de principios naturales, entre ellos las vitaminas, pues son neuroprotectoras, ¿no? En realidad, en ese sentido. Entonces, es muy importante conocer los blancos terapéuticos que se han explotado, digamos, hay algunos que todavía apenas recientemente se han propuesto. Uno de los primeros justo que vimos en mecanismos de daño tiene que ver justo con los antiexitotóxicos.
que bloquean o inhiben de manera indirecta, como ya vimos, la liberación de glutamato o, por ejemplo, aumentan la acción del GABA, del neurotransmisor inhibitorio. O sea, hacen una modulación sobre todo del glutamato, porque ya vimos que la citotoxicidad está esencialmente mediada por glutamato y sobre todo por NMDA, aunque puede ser por AMPA. Y aquí se han utilizado una gran diversidad de fármacos, no es el interés de realizarlos cada uno de ellos. Ya vemos, creo que he comentado la vez pasada, que el único que utilizamos en este blanco terapéutico en la actualidad es la memantina. Y además podemos adelantar que se venden literalmente como los bolillos recién salidos, ¿no? Es decir, la otra vez hablando con algunos de los laboratorios, por ejemplo, de Dixa, de Otebrol, en realidad, curiosamente, la mayor parte de los médicos que los prescriben ni siquiera son especialistas, ¿no? Es decir, se tiene en la mente ahí que parece de alguna manera modular y ayuda con este rollo de la memoria, que realmente en la memoria no mejora nada, pero la verdad es que se vende, y gracias a que además se vende sin receta, sin ningún control, los principales prescriptores ni siquiera son médicos especialistas en general, en ese sentido, gracias a su gran tolerancia. Pero ese es el blanco precisamente al cual se centra la memantina, el único que tenemos, vamos a decirlo así, disponible. Recientemente tenemos algunos otros que bloquean los receptores AMPA, pero en realidad solo están aceptados como anticrisis, ¿no? Como antiepilépticos. Pero bueno, esta es una herramienta que se ha utilizado muchísimo, se ha explotado a través de distintas estrategias ahí hasta la fecha, pero hay un problema. El problema más importante de bloquear de alguna manera el NMDA son los efectos adversos, ¿no? Existe desde hace muchas décadas un antagonista de receptores NMDA que se llama MK801 y es potentísimo, es el más potente que existe. Todos los demás en realidad se miden en relación a eso experimentalmente. Y funciona maravilloso, ¿eh? O sea, es buenísimo como neuroprotector. El gran problema son los efectos alucinógenos, cognitivos, por ejemplo, y motores que produce. Es decir, eso lo hace que sea imposible literalmente administrarlo en seres humanos. Y eso es bueno y malo. Malo en qué sentido? Pues que evidentemente es un blanco terapéutico que no podemos estar usando de manera indiscriminada y eso un poco ha limitado, digamos, el uso indiscriminado, salvo, digamos, la memantina, pero tiene muchos efectos adversos. Es decir, modular la neurotransmisión glutamatérgica es un rollo, en realidad, en este sentido, pero es uno de los blancos que más se ha utilizado. Por ahí creo que habíamos hablado precisamente de este riluzol, que es el único tratamiento ahorita aceptado. Bueno, ya se aceptó otro que es el emarabone, pero tiene un mecanismo completamente distinto para manejar la esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, hay pocos en realidad en ese sentido que tengan ese mismo mecanismo y modular la neurotransmisión glutamatérgica es un rollo por los efectos adversos. Es decir, no podemos hacerlo como tan a la ligera como podemos hacerlo libremente con los antioxidantes, como vamos a ver, ¿no? Es decir, todas estas categorías de fármacos están como tal como categoría de fármacos, mientras que como vamos a ver los antioxidantes, sobre todo los de los principios naturales, que son los dos ejemplos de pastillas del internet que les puse, pues eso sí se prescriben de manera libre, ¿no? Y les ponen la etiqueta en realidad de neuroprotector. Pero bueno, este es un mecanismo que se sigue utilizando, ¿no? Como un blanco terapéutico, en especial en etapas avanzadas en Alzheimer y en algunas otras enfermedades en donde se ha demostrado que la excitotoxicidad es uno de los papeles más importantes. Este es uno de los más explotados, yo creo que el más quizá desde el punto de vista comercial, los antioxidantes. Y el segundo yo creo que serían los que tienen propiedades antiinflamatorias, ¿no? Y aquí están las dos categorías que ya por ahí hablamos hablado, los antioxidantes enzimáticos y los antioxidantes no enzimáticos y los dobles que llamamos bifuncionales, como vamos a mencionar más adelante. Y bueno, ya les hablé en la clase pasada por qué se popularizó el uso de estos antioxidantes, sobre todo de la vitamina E, cuando se describió que el cerebro tenía pocos niveles de ascorbato, o sea, de vitamina C y de vitamina E, y todos dijeron, no, pues ahí está el pan, hay que darles toneladas de esto y esto prácticamente va a revertir el envejecimiento del Alzheimer. Por supuesto, saben ustedes que no funcionó, pero se han utilizado muchísimos. Aquí no hay manera de que yo les ponga una lista exhaustiva de todos los principios activos, en especial los que recientemente se han hecho muy populares, que son derivados de productos naturales. Es decir, por ejemplo, como salió el mangostán, yo me acuerdo que justo cuando estaba en el doctorado salió el mangostán, un derivado del mango, ¿no? Literalmente, de la moringa, por ejemplo, un derivado ahí de las moras, de los frutos rojos, etcétera, o un derivado pues de
todo el té verde, por ejemplo, que son catequinas, sobre todo hay antioxidantes con distintos grupos polifenoles, y todo esto es un mundo literalmente de compuestos naturales que tienen distintas potencias como atrapadores de radicales libres. E incluso algunos de ellos, por ejemplo, la curcumina, esa van a ver ustedes que hay muchísimo más investigación en este sentido, ya que se trata aparentemente de un antioxidante bifuncional, es decir, funciona como un atrapador de radicales libres, pero que también hace, de alguna manera, estimula que la célula, vamos a decirlo así, produzca sus propias enzimas antioxidantes, sus enzimas de fase 2. Y este es, sin lugar a dudas, el blanco terapéutico más, de alguna manera, súper utilizado o abrumado que existe en el mercado, ¿no? Evidentemente, algo súper importante es señalar que los antioxidantes enzimáticos son por mucho más eficaces que los antioxidantes no enzimáticos. Los antioxidantes no enzimáticos, como los atrapadores, las vitaminas, dependen estrictamente de un asunto de concentración, ¿vale? Siempre se ha tenido en la mente, cosa completamente errónea, de que una gran cantidad de procesos, digamos, fisiológicos pueden ser acelerados incrementando, digamos, las cantidades de vitaminas, lo cual es completa y absolutamente un error, ¿no? La participación de distintas vitaminas en los mecanismos de transmisión es muy importante, ¿no? De ahí quizá la relevancia de que ustedes sepan mucho de neuroquímica, porque en casi todos los sistemas de neurotransmisión, en las enzimas, en realidad, cosa que casi nunca se menciona, utilizan como cofactores vitaminas, distintas vitaminas, ¿no? Muchas del complejo B, por ejemplo. Y de alguna manera dices, pues entonces sí puede ser que si yo le doy más Recording in un progress. gran problema con estos antioxidantes y su uso indiscriminado es que todo el mundo tiene en la mente de que, bueno, pues si bien no le ayudan, no le van a hacer daño, ¿verdad? Es decir, y además de que todos estos están catalogados aquí, al menos en nuestro país, como no medicamentos, como suplementos vitamínicos. Entonces, pues tristemente ninguno de ellos tiene que garantizar ningún efecto. Literalmente todos van a ver ustedes que tiene la leyenda ahí de que esto no es un medicamento y es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda, porque no hay ningún tipo de garantía de efecto. Y gracias a eso, pues se vende de manera indiscriminada y pueden ponerle ahí en la etiqueta y en la caja que es un neuroprotector sin mayor problema. Es uno de los protectores, vamos a decirlo así, que más se han utilizado de manera indiscriminada, además tomando estas limitaciones que hay en cuanto a su regulación y la falta, digamos, de efectos significativos. Entonces, esto es un problema porque estamos inundados de antioxidantes y tristemente tenemos poca investigación. Recording in Incluso, por progress. ejemplo, de algunas patologías de salud mental, se han utilizado AIDS, etcétera, con distintos, digamos, niveles de evidencia y éxitos. Recientemente creo que lo más importante es justo la posibilidad de utilizar anticuerpos monoclonales para inhibir poblaciones específicas o brazos, vamos a decirlo así, de este proceso inflamatorio y hacer una regulación más fina, ¿no? Es decir, ya no nada más de inhibir la inflamación poblaciones de leucocitos, lo cual hace muchísimo más atractivo. La investigación sobre anticuerpos monoclonales está tremendamente desarrollada en patologías reumatológicas, ¿no? Literalmente los tratamientos que tenemos actualmente en esclerosis múltiple, por fortuna, en realidad vienen de ahí, son herencia de ahí, de que ellos justamente trataron de hacer una modulación lo más fina. Bueno, pues se puede aprovechar esa gran evidencia, esa gran experiencia que hay para modular procesos inflamatorios que se encuentran en otras enfermedades cerebrales. Entonces, esta es una gran ventaja. Este es un blanco que, digamos, también se ha utilizado, aunque no está tan indiscriminadamente utilizado como en el caso de los antioxidantes. Hay otra cosa que también es muy común mencionar, que cuando se plantea, por ejemplo, que un principio activo, como pudiera ser la aceticolina, como pudiera ser los omega 3,
tienen un efecto antioxidante, también tienen un efecto antiinflamatorio. Es muy lógico, porque estos dos mecanismos están conectados en realidad. Es bastante lógico, no es así de, wow, sorprendente, el ácido, el omega 3 es la maravilla porque actúa sobre dos mecanismos de daño distintos. En realidad no es tan sorprendente, es casi lógico que si se incide sobre uno, también se incida sobre el otro, ¿no? Y es más, seguramente podemos asegurar que si algunos de ellos tienen un efecto antioxidante, van a, de alguna manera, favorecer la protección de la barrera hematoencefálica, porque este es el mecanismo que la daña, la inflamación y el estrés oxidante que ocurre. Entonces, no es tan sorprendente en ese sentido, pero la manera en la que se vende, vamos a decirlo así, sobre todo los perfiles de acción por las industrias farmacéuticas, nos hacen creer que qué barbaridad, este es antiapoptóxico, antiinflamatorio, antiexcitotóxico, el estrés oxidante estabiliza la barrera. No, hombre, este es el mejor de todos. O sea, hay que ser muy crítico en ese sentido, porque todos estos mecanismos de daño de alguna o de otra manera están conectados, ¿no? Entonces, la única diferencia es que a veces solo se ha estudiado un mecanismo y los demás se han dejado completamente libres. Esto es lo que está de alguna manera más recientemente en boga, las estrategias de protección no neuronales, porque si se dan cuenta, de alguna manera todos o la mayoría de estos están centrados en proteger la neurona. Y como ya habíamos dicho, pues eso es un error, ya se habla verdaderamente de neuroprotección astroglial y oligodendroglial, por ejemplo, o de la barrera hematoencefálica, o de atender disfunciones del sistema linfático. Es decir, estas apenas están todavía incluso en uso en patologías neurológicas y pensamos que pronto pudieran realmente trasladarse también a utilizarlo, como está señalado en este artículo. Es más teórico que otra cosa en distintas patologías psiquiátricas. Aquí, aunque dicen neuropsiquiátricas, en realidad hay de psiquiátricas, la única que habla, que está ahí entre las dos, es en realidad la enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, en este artículo, si lo quieren checar, aunque ya está bastante viejito, habla precisamente de este mecanismo de neuroprotección en trastornos psicóticos, por lo que ya habíamos hablado anteriormente, de la posibilidad de que precisamente la psicosis, como tal, la psicosis activa, pudiera ser neurotóxica, ¿no? Es decir, y utilizar un mecanismo de neuroprotección. Y entonces, ¿qué hay en neuroprotección en psiquiatría? Como ya les había dicho, esto inició en realidad con el litio. Fueron los primeros estudios, digamos, que se comenzaron en cuanto se demostró. De hecho, el mecanismo de acción del litio sobre la glucógeno sintetasa quinasa 3 beta, que es la que fosforila la proteína tau, de eso dio un boom en realidad en la investigación por ahí del año 2000 exactamente, y se ha comenzado ahora sí a estudiar de manera muchísimo más amplia sus efectos antiapoptóticos y efectos sobre neurotransmisión, etcétera. Pero en realidad la aplicación de neuroprotección en psiquiatría vino de ahí, precisamente del litio, que como ustedes saben tiene una historia pues ancestral en realidad en cuanto a su uso en este sentido. ¿En qué patologías se ha utilizado alguna estrategia de neuroprotección? Pues en todas estas, en depresión, en trastorno bipolar, ansiedad generalizada, esquizofrenia, incluso en espectro autista, depresión postparto, trastorno por estrés postraumático e incluso en adicción. Siempre y cuando, como ya habíamos dicho, se haya demostrado la presencia de algún mecanismo de daño activo, ¿vale? No es así como tal azaroso. Este artículo me parece muy interesante, si quieren revísenlo, es este que está aquí señalado aquí abajo, que revisa precisamente todas las estrategias de neuroprotección y la evidencia que ha generado para de alguna manera de sintetizar y decirnos pues, qué es lo que más de alguna manera ha funcionado. Señala, por ejemplo, efectos positivos con el uso de INES, en especial inhibidores de ciclofugenasa 2, por ejemplo, de utilizar estrategias, en este caso antiinflamatorias y en este caso antioxidantes, con L-acetilcisteína, que es un precursor en realidad de glutatión, que como se acordarán es precisamente el antioxidante más importante en el sistema nervioso. Hay estudios con ginkgo biloba, vitamina C, curcumina, que hay muchísimos, con el uso de estrógenos y agonistas de receptores de estrógenos, y habla también precisamente del análisis o el estudio de efectos antioxidantes e incluso proneurogénicos de distintos antipsicóticos, en particular de clozapina, que quizás sea el que más he estudiado en este sentido, ¿no? Las limitantes, digamos, que la misma investigación señala es que el uso predominante de estos neuroprotectores es en pacientes crónicos, y este es el punto más importante, es decir, utilizar ya en un paciente crónico de alguna manera muy probablemente limite su utilidad, y siempre evidentemente se ha utilizado como un tratamiento adyuvante a su tratamiento estándar con neurolépticos, por supuesto. Se desconoce por completo los efectos a largo plazo
Y claro, una de las observaciones que de inmediato hace es que es muy importante cuando se plantee de una estrategia de neuroprotección utilizar biomarcadores del blanco terapéutico que ustedes estén de alguna manera combatiendo, de inflamación, de estrés oxidante, etc., ¿no? Es decir, hay muchos, de alguna manera, estudios que se han intentado en este tipo de pacientes, pero todavía hay poco en etapas tempranas y sobre todo hay pocos en realidad que hayan medido realmente los biomarcadores para demostrar el cambio. ¿Qué hay en depresión y trastorno bipolar? Pues es en donde, digamos, se ha demostrado o se ha estudiado más sobre todo la inflamación crónica. En esto va, por ejemplo, los metabolitos de la vía de la fenorenina, en la reducción, por ejemplo, de factores trópicos y en este famoso fenómeno de neuroprogresión. No me voy a meter en esto porque justo en la siguiente clase vamos a hablar de neurodegeneración. Esto es muy importante que entiendan justo a qué le llamamos neurodegeneración y ustedes me dirán si aplica o no aplica en el ámbito de las patologías psiquiátricas, ¿no? Y aquí en donde se han demostrado algunos efectos, pues, por ejemplo, con el litio, con carbamazepina e incluso con la motricina, que se ha utilizado precisamente como estabilizador del estado de ánimo. Y bueno, el uso de los antidepresivos con estos efectos bien conocidos proneurogénicos, ¿no? Y siempre, aquí a diferencia de la evidencia que hay en el caso de la esquizofrenia, se han obtenido mejores resultados en cuanto al tratamiento se utiliza de manera más temprana y va a ser muy importante, como en el caso anterior, demostrar que existen biomarcadores de respuesta sostenida. Entonces, la verdad es que no le veo mucho caso a ir revisando todos y cada uno de los estudios porque en realidad digamos, los resultados todavía no permiten hacer afirmaciones categóricas en este sentido. Nosotros incluso hace algunos años precisamente tratamos de demostrar si al menos algunos antioxidantes de alguna manera disminuían, por ejemplo, en el caso de modelos de estrés o de ansiedad, el daño cerebral asociado a algunos de estos modelos, ¿no? Utilizando, por ejemplo, ahí el carnitina. Pero bueno, existen muchos, aquí les pongo algunos ejemplos. Este precisamente es un artículo que revisa la posibilidad de que la psicosis activa realmente represente o tenga un papel tóxico. Una vez más, no se queden con esta parte de toxicidad, necesita muerte, no necesitamos que se muera nadie en realidad, pero si la toxicidad, digamos, si la psicosis lo que produce literalmente es una alteración funcional persistente, ya estamos hablando de un efecto tóxico, ¿no? Y claramente la duración, digamos, de la psicosis activa y los episodios producen de alguna manera más daño. Estamos hablando de un mecanismo de daño, no importa si no demostramos que se están muriendo neuronas o disminuye la sustancia blanca o el espesor de la sustancia gris. Pudiera ser suficiente si hay un mecanismo literalmente de daño para utilizar una estrategia neuroprotectora, ¿no? De hecho, precisamente este estudio que les pongo aquí utiliza la neuroprotección. Vean, ahí está comparando, de hecho, el litio con la quetiapina en el primer episodio de manía, ¿no? En pacientes con trastorno bipolar. De hecho, la conclusión al final es que solo el litio tiene ese efecto, vamos a decirlo así, protector, mientras que la quetiapina no tuvo ningún efecto en este sentido, ¿no? Entonces, cada vez se genera un poco más de evidencia en ese sentido, ¿no? Y quizá ya para terminar un poco la conclusión o lo que sería muy importante analizar es por qué ha fallado. Existen muchísimos neuroprotectores. Esta publicación que les pongo aquí no puse la referencia, pero es realmente bastante vieja, tiene como 15 años. Y para cuando salió esta publicación que revisaba todos los tratamientos neuroprotectores en EBC, iban alrededor de 2,000, es decir, alrededor de 2,000 principios activos que se habían probado en EBC y ninguno había funcionado. Lo interesante es que dice que de estos 2,000, estamos hablando de todos los que se han probado incluso a nivel básico y clínico, solo el 20% logran trascender hacia la parte clínica. Y de ellos, pues a la fecha seguimos sin que ninguno funcione en ninguna indicación, vamos a decirlo así. Quizás, siendo completamente estricto, la estrategia que mejor ha funcionado en realidad, en el caso sobre todo del EBC y de la encefalopatía no isquémica, es la hipotermia controlada. Fuera de ellos, ningún fármaco en realidad ha funcionado en este sentido. Pero bueno, ¿por qué no ha funcionado? Pues esencialmente, y ahí eso explica por qué solo el 20% pasan, pues porque se miden en modelos experimentales que están tremendamente alejados de la realidad clínica, ¿no? Para empezar, los mecanismos de daño y de regeneración
son muy diferentes. Eso lo vamos a ver justo cuando veamos el concepto de neuroplasticidad y reparación del tejido nervioso. La penetración al sistema nervioso, y esto es para mí lo central, este punto que está. Pareciera ser que con toda la experiencia que tenemos sobre mecanismos de daño y justo neuroprotección, ya a la fecha deberíamos tener un blanco terapéutico bien identificado. La realidad es que sí conocemos muchísimo, a mucha profundidad los mecanismos de daño, todos los que participan. En realidad, lo que sabemos todavía muy poco es en qué momento ocurre en cada enfermedad. Y en cada enfermedad, cuándo sería prudente inhibir uno y dejar, digamos, activo al otro. Porque como vamos a ver, cuando veamos mecanismos de reparación y de daño y neuroplasticidad y neurogénesis, etcétera, el gran problema que tenemos, sobre todo los que trabajamos con neuroplasticidad en respuesta a la lesión, es que los mecanismos de reparación y de daño están unidos, están literalmente ligados. Y tiene mucha lógica, o sea, ¿cómo se va a enterar el tejido cerebral de que necesita repararse si no recibe las señales de daño? Si no hay señal de daño y no hay nada que la genere, se inhiben los mecanismos de neuroplasticidad. Es decir, no podemos bloquearlos todos, no podemos agarrar literalmente, no es tan sencillo como llegar y apagar el incendio. Es como decir, pues sí, pero si apagas por completo el incendio, no se va a reconstruir esta casa. Y así literalmente ocurre, ¿verdad? Jamás los bomberos que llegan a una casa agarran y se ponen a reconstruirla, ¿no? Aunque en la práctica siempre les digo a los médicos que utilizan neuroprotectores como estimulantes de neuroplasticidad, que les dan, no sé, omega 3, por ejemplo, o les dan citicolina, ¿cómo un neuroprotector va a favorecer la regeneración neuronal? Es literalmente pedirle que el bombero apague el incendio y además se ponga a reconstruir la casa. Eso no ocurre. Pero sí es cierto, evidentemente estos dos mecanismos están ligados. No podemos inhibir de manera generalizada y completa y agresiva los mecanismos de daño porque eso es lo que encienden los mecanismos de reparación. Y eso es nuestro problema más importante. No sabemos en qué momento es ideal bloquear uno, inhibir otro, dejar pasar al otro. Y además, no nada más en qué momento, en qué región cerebral, ¿no? En qué región del cerebro sería prudente hacerlo. Entonces, toda esta, vamos a llamarle así, sintonización fina de la neuroprotección es la que nos ha fallado tremendamente. Mientras no la conozcamos bien, pues seguiremos hablando así de manera general de que estamos neuroprotegiendo en general, ¿no? Utilizando uno o varios de estos blancos terapéuticos, pero probablemente sin tener mucho éxito, como ha ocurrido hasta la noche, ¿no? Entonces, y bueno, las otras limitaciones también es utilizar los fármacos sistémicos que se van a todo el cerebro, ¿no? Como el caso más emblemático sería justamente utilizar bloqueadores de receptores NMDA, pensando que casi el fármaco se va a ir solamente a la zona que está recibiendo el daño y va a dejar intacta toda la demás. Pues no hay manera de hacer eso todavía. Aquí hay algunas aproximaciones, pero no son selectivos de ninguna zona. Literalmente el fármaco va a bloquear todos los receptores NMDA, incluyendo los que estén participando en procesos de aprendizaje y plasticidad. Y otro problema también muy importante, esto es mucho de un prejuicio, digamos, o de una formación en realidad de los investigadores básicos, es de trabajar con un solo blanco terapéutico. Si acabamos de ver que participan muchos, literal, hay muy pocas aproximaciones. A mí se me hace escandalosamente porque hay tan pocas que se basan en más de una estrategia simultáneamente, ¿no? Entonces, estén utilizando un blanco y este 3 o 4 fármacos simultáneamente y en momentos distintos para justamente tratar de bloquear un proceso patológico. Nadie. Van a ver que hay unos investigadores que están casados con la inflamación y otros que están casados con la apoptosis y otros con la citotoxicidad y otros con el estrés oxidante y entre ellos no se hablan, además, ¿no? Porque cada quien sostiene que su mecanismo de daño además es el más importante, cosa que se me hace tremendamente ilógica, pero bueno, eso es como algo adicional. Entonces ya como comentarios finales de este tema de neuroprotección, como ya se dieron cuenta, la neuroprotección en psiquiatría es completamente nueva, en realidad. Es un concepto muy reciente, pero es muy importante que se queden en la mente con que es total y absolutamente válido y probablemente tenga un gran potencial terapéutico en distintos trastornos mentales. En particular, por ejemplo, en aquellos trastornos en los que se conozca el mecanismo inicial y en donde se pueda al menos establecer un periodo de daño inicial o crucial, en donde se hayan documentado mecanismos de daño persistentes o a largo plazo, por ejemplo, ¿no? La experiencia clínica previa, ya les había hablado de esto, debe ser de muchísimos años y una gran cantidad de fracasos,
permitiría hacer una investigación translacional más rápido, porque ya hay mucho, o sea, ya tenemos mucha experiencia en ese sentido. Si me dicen un blanco, sacamos una lista de todos los que se han probado ahí y podríamos literalmente seleccionar uno que tuviera un potencial para cada una de las enfermedades. Muchos en realidad que ya se usan incluso en pacientes, ¿no? Pues conocer los blancos terapéuticos específicos, los momentos cronológicos en realidad para la neuroprotección en el futuro va a ser muy importante para el éxito de estas medidas neuroprotectoras. Y algo también muy importante resaltar, que ya lo vimos a lo largo de la presentación, el uso de neuroprotectores requiere casi por fuerza el uso de biomarcadores, ¿verdad? No se vale decir, no, pues es que le di complejo B junto con su tratamiento y no, pues sí, con eso mejoró drásticamente. Eso quiere decir que hay neuroprotección. No, evidentemente se requiere de más evidencia, ¿no? Y la idea en realidad de transmitirles este mensaje sobre la neuroprotección es que, como ya se dieron cuenta, pues este concepto de neuroprotección está muy, muy aprovechado en real por la industria farmacéutica y la charlatanería en ese sentido, y eso nos deja una tarea titánica a los investigadores en el sentido de tratar de generar, así con el ritmo con el que se generan nuevos propuestas de moléculas que se proponen como antioxidantes o neuroprotectores, no hay manera de seguirle el ritmo a la industria. Tristemente, la cantidad con la que se genera la evidencia en la parte clínica es muchísimo más lenta, pero creo que tiene un potencial muy, muy importante, ¿no? De al menos de manera conjunta con el tratamiento tradicional, ofrecer una respuesta terapéutica mucho mejor, ¿no? Y esto cuando veamos después el tema de biomarcadores vamos a ver justo hacia dónde va. No estamos diciendo que quizá probablemente a todos los pacientes con trastorno bipolar haya que darles un neuroprotector, pero probablemente los biomarcadores nos ayuden a indicarnos en cuáles sí, en cuáles no, y demostramos que uno sí hay mejor respuesta terapéutica, conocemos los predictores, conocemos la dosis, la duración, etcétera. Creo que podría ser un blanco terapéutico muy, muy aprovechado, ¿vale? Entonces, esa sería para mí como la conclusión más importante o el mensaje que me gustaría transmitirles ahí. Y les digo, no es tan complicado, o sea, de ahí la relevancia de que la semana pasada revisamos un artículo que usa como marcadores pues la biometría hemática, es decir, no es algo que esté completamente al alcance y creo que lo importante es en realidad aventurarse a eso, ¿no? A utilizarlos, a estudiarlos y a generar evidencia, en realidad en ese sentido, ¿no? Evidencia, como se podrán imaginar, en este tipo de tratamientos neuroprotectores aquí en nuestro país está total y absolutamente abandonada, como neuroprotectores, ¿no? Sí, creo que con esto no sé si haya hasta aquí con esta presentación alguna pregunta, alguna duda que tengan. Doc, José Carlos. Sí, Adrián. Sí. Bien, en el caso de, bueno, el término de neuroprotección que muchas veces pues sí encontramos en los multivitamínicos y como esta neuroprotección luego está arraigada a ciertos trastornos como por ejemplo el Alzheimer o también estudios con trastornos psiquiátricos como trastorno bipolar o trastorno por déficit de atención, en cuyo caso me llama mucho la atención de un suplemento alimenticio que es la fosfatidilcerina, que en muchas personas, o sea, se ha visto como que en los estudios sí apoya a los pacientes que tienen una enfermedad neurodegenerativa, pero que hasta qué punto entra la neuroprotección previo al insulto y posterior al insulto o ya establecida la enfermedad. Esa es como una duda que he tenido porque luego leo los artículos con la evidencia y al final la conclusión es no se tiene que hacer otro estudio con mayor número de pacientes, con pues no solamente esta patología, sino también como en el espectro de la normalidad. Entonces, bueno, en ese aspecto nada sería como un comentario si usted nos pudiera mencionar eso. Claro. Y en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer se ha utilizado mucho. Y es cierto, en realidad es un poco el enfoque. O sea, de repente dices, no, pues están utilizando, por ejemplo, pues justo este precursor de fosfolípidos membranales, etcétera, y ellos están tratando de ver si hay un efecto terapéutico, pero en el título de la investigación no dice neuroprotección, ¿no? Es decir, no me está diciendo, le dimos esto y quisimos ver si esto sirve como un tratamiento adyuvante. Y como no habla de neuroprotección, decimos, no, pues entonces no es neuroprotección. Y ahí lo importante que era para mí es decirle, primer punto, necesitamos demostrar que hay un mecanismo de daño activo en ese momento y luego que lo estamos combatiendo con un tratamiento, vamos a decirlo así, pues lo más específico posible,
que demostramos una mejoría, por supuesto, relacionada con el tratamiento, me refiero temporalmente hablando, y que además se modifica idealmente un marcador de daño o de inflamación o de estrés oxidante. Es decir, esos serían los componentes para poder lograr tratar de demostrar la neuroprotección. Hay un concepto que creo que también nos va a tocar revisarlo a lo largo del curso, que es la parte, por ejemplo, de reserva cognitiva, porque se confunde mucho, digamos, este efecto en la reserva cognitiva con un efecto neuroprotector. La manera más sencilla de distinguirlo es literalmente que el efecto de un neuroprotector tienes que verlo ahorita, porque tú de alguna manera estás demostrando que en ese momento hay daño, entonces tú llegas con tu medicamento, inhibes ese proceso de daño y debes de ver de alguna manera una consecuencia en el corto plazo. Ese corto plazo es lo que hace la diferencia con otras estrategias, como la reserva cognitiva, por ejemplo, que puede ocurrir décadas antes de, y aún así es capaz de prevenir, por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa. Eso ya no es un efecto neuroprotector, porque la definición de neuroprotección es que ahorita está el daño y ahorita lo inhibo. Y entonces debo demostrar aquí en el corto plazo que hay un efecto, ¿sale? Y eso mismo puedo hacer con el ejercicio, por ejemplo. Pero no sería lo mismo que, por ejemplo, te pongo a hacer ejercicio y yo demuestro que eso de alguna manera disminuye el daño, etcétera, pues es un efecto neuroprotector del ejercicio. Pero no es lo mismo a que yo mida todo el ejercicio que has hecho en tu vida y trate de alguna manera de ver qué efecto tiene en la enfermedad que tienes ahorita. Eso ya no es neuroprotección. A eso, de hecho, le estamos llamando reserva motora y se está estudiando en muchas enfermedades, por ejemplo, en Parkinson, que es en donde más se ha utilizado esa reserva de ejercicio que tienes, que has hecho a lo largo de toda tu vida, si tiene un efecto en la enfermedad que tienes actualmente. Esa es la diferencia temporal, digamos, ¿no? Entonces, a veces nada más es el enfoque, pues a veces se está haciendo neuroprotección el investigador, pero no le llama así, nada más se está utilizando como una terapia adyuvante, ¿no? Entonces ahí lo importante, por eso les decía, es demostrar el mecanismo de daño y demostrar que con tu tratamiento el mecanismo de daño está disminuyendo y esto tiene menos consecuencias clínicas ahorita, en el corto plazo, que es como lo que queremos ver, una manera de mostrar. Lo complicado en el caso de las enfermedades neurodegenerativas es que a diferencia de las lesiones agudas, no solo estamos dando cuando inició, porque en el caso del paciente con Alzheimer tendríamos que dárselo a lo mejor a los 35 años, 40 años, cuando quizá comienza el proceso fisiopatológico probablemente, y no lo sabemos con precisión en cada paciente, o sea, no sabemos cuándo inició. De manera que lo único que hacemos es demostrar si ahorita persiste un mecanismo de daño, por ejemplo, la inflamación, y la combatimos en ese momento, ¿no? Para tratar de alguna manera de frenar, ¿no? Dicho sea de paso, esta estrategia de neuroprotección, ninguna de las que se ha usado en Alzheimer ha tenido éxito. La que tenemos ahorita de anticuerpos monoclonales está basada exclusivamente en la inhibición, digamos, del beta-amiloide, ¿no? La inhibición de la propagación, digamos, de la agregación del beta-amiloide. Es decir, no tiene que ver con estos mecanismos de protección. Es algo similar con sus limitaciones en el caso de esclerosis múltiple. En el caso de la esclerosis múltiple, los tratamientos actuales con monoclonales de esclerosis múltiple están centrados en frenar el proceso autoinmune, ¿de acuerdo? No son mecanismos neuroprotectores. Lo que hacen es inhibir justamente la presencia de recaídas, etc. Por eso, esa es una de las razones por las cuales los mecanismos de reparación no han funcionado adecuadamente en el caso de esclerosis. No digo, es una enfermedad diferente, pero más o menos como para hacer la diferencia, no sé si me expliqué ahí un poco. O sea, lo que hace la diferencia es el mecanismo de daño persistente y que tú demuestres que lo estás combatiendo con el tratamiento que le estés dando al que sea. Les digo, incluso se ha utilizado la estimulación magnética, no sé si ustedes lo sabían, o corriente directa como neuroprotectora. En EBC agudo, para ver si esto pudiera ser una estrategia ahí de protección. Evidentemente, estimulación inhibitoria para hacer. Ok, Doc, gracias. Y nada más para abarcar un poquito en esto, la relación de la clozapina como neuroprotector y lo que mencionaba también con el riluzol, es que hay un efecto como inductor en la esquizofrenia de síntomas obsesivos y compulsivos, lo que se le denomina como el espectro del esquizotoc, que realmente no está establecido como una entidad nosológica en el DSM, pero sí es muy frecuente que la clozapina, que es pues nuestro medicamento de batalla para la resistencia de los síntomas psicóticos,
induzca más o menos en el 60% como síntomas y propiamente un esquizotoc quizá en una menor proporción. Y es curioso porque los medicamentos que normalmente damos para el TOC, como es la fluvoxamina o la floxe, pueden llegar a inducir síntomas psicóticos. Entonces, bueno, está en fase experimental y como indicación fuera de etiqueta el riluzol. Y los pacientes se ven beneficiados por es el antagonismo glutamatérgico, y es algo como pues que no se esperaría que fuera como una diana farmacológica específica para los síntomas obsesivos, pero aún así estamos generando neuroprotección por la parte de la disminución del glutamato. Entonces eso igual se me hace un poco bastante relevante y interesante. Sí, está muy interesante. Digo, ahí quizá nada más el ingrediente que faltaría para demostrarlo es justo demostrar el mecanismo. O sea, estar demostrando, por ejemplo, en este caso el riluzol combate exclusivamente la excitotoxicidad. La verdad es que medir indicadores de excitotoxicidad en vivo es complicado. O sea, sí se puede hacer, no es tan sencillo como medir antioxidantes o PCR en el caso de inflamación. Pero habría que demostrar que existe un mecanismo de excitotoxicidad, porque a lo mejor nada más lo que está haciendo es un mecanismo de modulación, como inhibe la liberación del glutamato, a lo mejor esto regulariza algunos circuitos en otros neurotransmisores, pero no necesariamente existe un mecanismo de excitotoxicidad. No sé si me explico ahí. Habría que tratar de demostrarlo. O sea, por eso siempre que decimos, a ver, es neuroprotección, demuéstrame el mecanismo de daño. O sea, para que yo te diga, si no estás hablando de modulación de sistemas de neurotransmisión, que también es muy válido, pues, o sea, lo que nos importa es que sirva. Pero en el caso de neuroprotección, siempre es súper importante mostrar el efecto tóxico, el efecto de toxicidad, para poder decir, sí, mira, esto, yo no tengo duda que es el mecanismo de neuroprotección, porque hay la otra posibilidad, que esté modulando, en realidad nada más las vías de neurotransmisión. Ok, ya, muchas gracias. No, ¿de qué Carlos? Muy bien, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, pasemos entonces al artículo. ¿A quién le toca? Ya se me olvidó. Ah, ya va. Sí, le toca a mi compañera Gloria, pero le voy a apoyar proyectando las diapositivas. Adelante, Gloria. Sí, doctor, gracias. Bueno, pues vamos a ver hoy también un artículo sobre un metaanálisis publicado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el artículo es donde, como les comento, se presenta un metaanálisis publicado en el American Journal of Psychiatric en el 2026, o sea que es relativamente muy reciente, donde vamos a evaluar aquí como tal un tema que cada vez tiene más relevancia clínica, como comentaba el doctor, el impacto de los tratamientos antiinflamatorios, ¿no? Esto en la severidad depresiva y específicamente en la anedonia y en pacientes con depresión e inflamatoria elevada también. Este trabajo como tal o este artículo metaanálisis va a integrar varios ensayos clínicos aleatorizados, que esto es algo muy importante, donde también se va a enfocar principalmente en pacientes con marcadores antiinflamatorios altos, lo cual pues aquí nos va a permitir evaluar, por así decirlo, a un subgrupo biológicamente definido y dentro del espectro de la depresión. O sea que no solamente vamos a hablar como tal de una depresión en general, sino de un fenotipo inflamatorio. El objetivo también de este metaanálisis o el objetivo central del estudio fue como tal determinar si se puede reducir la inflamación y también una mejoría significativa de los síntomas depresivos, pues aplicando, ¿no? Como esto que comentaba el doctor, el coadyuvante de algún antiinflamatorio. Más que nada, pues esto, en pacientes con la anedonia y con síntomas resistentes al tratamiento. Siguiente, por favor.
Ok, la depresión y la necesidad de nuevos tratamientos. Aquí, como sabemos, pues la magnitud del problema, como se puede saber también en la OMS, es que la depresión sigue siendo una de las principales causas de carga global en salud mental. Entonces, afecta, como sabes, también a cientos de millones de personas y esto representa una proporción significativa de tanto de los días perdidos por discapacidad, ¿no? Por este trastorno. Entonces, pues podemos subrayar que no es como tal, o sea, que no estamos frente a un trastorno común, o sea, sino ante un problema de salud realmente enorme y con un impacto, ¿no? ¿Qué limitaciones terapéuticas actuales? Bueno, pues aquí, a pesar de los avances que conocemos, los tratamientos antidepresivos, medicamentos o ciertas limitaciones convencionales, pues también sabemos que una mayoría de los pacientes con este trastorno no remite con el primer tratamiento, ¿ok? Asimismo, un porcentaje de los pacientes considerables permanece sintomático incluso después de múltiples líneas terapéuticas, ¿no? Como este tipo de resistencia. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Cuál fue como el objetivo de este metaanálisis o el objetivo del estudio? Bueno, la pregunta principal o central fue que se buscaba determinar si los tratamientos antiinflamatorios podían mejorar dos dominios, que era lo que estábamos hablando, ¿no? La anedonia como un marcador disfuncional motivacional y dopaminérgica, y a su vez la severidad, pues, depresiva global, ¿no? Esto como un indicador del impacto clínico, pues en general. ¿Qué población específica? Bueno, aquí el análisis se enfocaba en un subgrupo biológicamente definido, que eran pacientes con depresión mayor, con un fenotipo inflamatorio, marcadores elevados, ahorita vamos a ver más adelante, y sin comorbilidades médicas que pudieran confundir la respuesta inflamatoria, ¿no? Esto, pues, podía permitir evaluar si existe un perfil inflamatorio que prediga mejor respuesta a intervenciones antiinflamatorias. Bueno, ¿y qué resultados secundarios? Bueno, pues aquí, además de los síntomas, el estudio explora pues ciertos aspectos o ciertas variables relevantes, como la respuesta y la remisión, ¿no? Evaluar el impacto terapéutico real, una mortalidad como indicador de seguridad y riesgo, y a su vez también eventos adversos para valorar tanto la tolerabilidad y la viabilidad clínica, perdón. Entonces, pues sí estaba como muy enfocado, ¿no? En varios aspectos importantes. Siguiente, por favor. Aquí en los aspectos metodológicos y qué transparencia tuvo el ensayo, bueno, el rigor del ensayo asegurado fue que el estudio contaba con un protocolo preregistrado en Próspero. Esto es como una base de datos a nivel internacional donde someten sus ensayos clínicos o sus metaanálisis, pues para garantizar que las preguntas o los métodos, los análisis eran o fueran como tal definidos antes de revisar estos datos, y que asimismo estos datos pudieran reducir sesgos, ¿no? Y que aumentara como tal la credibilidad de los hallazgos, o sea, fuera como más limpio el proyecto o el ensayo, ¿no? También estaba elaborado conforme a las directrices Prisma 2020. O sea que, como sabemos también, el Prisma 2020 es el estándar internacional para revisiones sistemáticas. Entonces, también esto podía implicar criterios claros tanto en la búsqueda, en la selección, en la extracción y en la síntesis de información, ¿no? De documentos o del material que se requería. ¿Qué independencia del estudio? Bueno, los financiadores aquí no participaron en ninguna etapa, como era el diseño del estudio, la recolección de datos,
los análisis o la interpretación, tampoco en la redacción del manuscrito. Entonces, principalmente, pues estos elementos metodológicos me indicaban que los resultados del estudio se sostenían sobre una base sólida como tal, transparente y pues libre, ¿no? De alguna interferencia que se pudiera como ahí intervenir. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué criterios de inclusión tuvieron en este ensayo? Primero fue que se consideraban como tal los ensayos clínicos aleatorizados, lo que aseguraba como tal el mayor nivel de evidencia, ¿no? Esto evidentemente también para evaluar efectos causales de intervenciones antiinflamatorias sobre síntomas pues depresivos, ¿no? Y la anedonia, que era como las principales claves. También, ¿qué variables clínicas evaluaban? La anedonia y o síntomas depresivos, ya sea por un autorreporte o evaluación clínica, ¿ok? Igual, esto tenía como garantizado que los desenlaces fueran comparables y clínicamente relevantes. La población objetivo, bueno, aquí los participantes como tal podían ser depresión clínica o subclínica con el fenotipo inflamatorio, que era lo que comentaba el doctor. En este caso se utilizó la PCR que fuera mayor a 2 y o mediciones basales de biomarcadores inflamatorios. ¿Qué intervención estudiaba? Bueno, se incluyeron aquí mismo pues tratamientos antiinflamatorios farmacológicos, ya sea como monoterapia o como coadyuvantes. Recording in Los síntomas progress. depresivos o afectivos. El idioma, bueno, aquí solo se incluyeron estudios en inglés, lo cual pues es como un poco habitual en revisiones sistemáticas, ¿no? Para asegurar tanto la calidad y la accesibilidad metodológica. Siguiente. Ok. ¿Qué criterios de exclusión se encontraron? Bueno, aquí fueron estudios que no involucraran, por así decirlo, adultos, como adultos humanos, asegurando que los resultados fueran directamente aplicables a la clínica, ¿no? Falta de acceso a datos, los estudios cuyos datos no pudieron o no se podían obtener tras 3 intentos razonables del contacto, entonces esos fueron como tal descartados, ¿no? También. Controles con efectos antiinflamatorios excluyeron estudios cuyo grupo o control pudieran tener efectos antiinflamatorios, o sea, como tal, no sé, un ejercicio sostenido donde se podía esto diluir o confundir el efecto real de las intervenciones farmacológicas. También teníamos reclutamiento basado en enfermedad médica. Se eliminaron estudios donde reclutaban pacientes por condiciones médicas inflamatorias. Aquí les puse el ejemplo como artritis reumatoide o alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Lupus, etcétera. Ya que estas patologías pues podían modificar evidentemente lo que es tanto la inflamación basal como la respuesta emocional, ¿no? También tratamientos médicos que inducen síntomas afectivos, ¿no? Entonces también se excluyeron algunos participantes o algunos pacientes que recibieran fármacos capaces de generar depresión o anedonia, ¿no? Para evitar también atribuir al ensayo algún efecto diferente, ¿no? Al resultado que se podía esperar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué consideraciones metodológicas adicionales tuvieron en el ensayo? Bueno, aquí fueron las desviaciones menores del protocolo, fueron estas. Y tuvieron una inclusión de un subgrupo en donde aparecían con trastorno bipolar, ya fuera tipo 1 o tipo 2, y también no exigir como tal una estabilidad farmacológica a más de 4 semanas. Estas
desviaciones son pequeñas y no comprometen como tal la validez del análisis principal del ensayo. En la justificación, bueno, aquí esta justificación metodológica asociada a que ambas decisiones se consideran aceptables porque el diseño placebo versus tratamiento controla adecuadamente posibles efectos de confusión. Entonces, esto mantenía como tal la comparabilidad entre los grupos y preserva pues sí, la inferencia causal, ¿no? del ensayo. ¿Qué manejo de múltiples publicaciones también? Bueno, aquí se mencionaba también que cuando un mismo estudio tenía más de un manuscrito disponible, por así decirlo, se seleccionaba el que estuviera más como centrado o alineado con el objetivo del metaanálisis que tenía, ¿no? Al principio, evitando como tal duplicación de datos o maximizando la coherencia analítica. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, ¿qué fuentes de información y proceso de selección utilizaron? Aquí fue una búsqueda sistemática y pues muy profesional porque la estrategia de búsqueda fue diseñada y ejecutada por un bibliotecario médico especializado, lo que aseguraba como más exhaustivo la búsqueda. Entonces tenía más precisión y reducía los sesgos de información en los estudios. Asimismo, en algunos, en esta búsqueda, sin restricción de idioma, pero era más al inglés, sí o sí, y ni fecha. Los periodos de búsqueda se realizó del diciembre del 2023 a febrero del 2025. Entonces, sí garantizaba pues un metaanálisis un poco amplio y pues, muy reciente, ¿no? También había una amplia cobertura de bases de datos. Aquí el bibliotecario médico utilizó Medline, el Saber, Web of Science, Cochrane y Ovid. También utilizaba el China Trends. O sea, sí son como pues varias bases de datos importantes, ¿no? Donde podía capturar información estratégica y pues un tanto robusta. Entonces, también se combinaron vocabularios controlados con mesh y con términos libres, también optimizando tanto la sensibilidad y la especificidad del enfoque. Todo esto se centró o se dirigió hacia los ensayos clínicos con antiinflamatorios en depresión con fenotipo inflamatorio. O sea, eso era como lo central, ¿no? Que tuvieran el fenotipo inflamatorio. Bien, ahora también la selección y evaluación de estudios de este metaanálisis fue basada con un filtro que se valida con RCTS, donde se aplicó pues pues sí, un filtro muy, muy exhaustivo también para identificar ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Lo que mencionábamos. Entonces, ¿qué proceso de cribado utilizó? Esto fueron en 3 etapas. La selección fue estándar, ¿no? Fue una revisión tanto de títulos, resúmenes y textos completos para garantizar como tal una depuración progresiva y sistemática de la evidencia. También evaluaron de forma independiente 2 revisores, que eran como ese su trabajo. Estos revisores lo que hacían era reducir también nuevamente sesgos y aumentaba la confiabilidad en el proceso, ¿no? O sea, pues las discrepancias se resolvían por consenso entre ellos y reforzaban aún más la validez de la decisión de qué textos se iban a manejar. Em, respecto a la transparencia del proceso, pues las estrategias completas de toda la búsqueda y la selección fueron disponibles en el material suplementario, ¿no? Lo mismo, reducía o permitía una auditoría
pues más externa o más extensa. Siguiente. Mm, ok, aquí en la recopilación de datos o la extracción de datos se utilizó o fueron, mm, 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 fueron aquí una manera de realizarla también por esta parte de los 2 revisores independientes, ¿no? También hubo la control o el control de calidad por un tercer revisor. Recording in Condiciones progress. estandarizadas utilizaban, pues la respuesta, ¿no? La reducción del más del 50% de los síntomas depresivos con la remisión definida por alguna escala validada, ¿no? Por ejemplo, la HDRS-7, estas definiciones pues aseguraban una comparabilidad entre otros estudios y la precisión de la interpretación como tal. Siguiente. ¿Qué manejo y analítico y consideraciones tomaron también? Bueno, las comparaciones seleccionadas para maximizar la validez fue que el análisis priorizó como tal comparaciones antiinflamatorias versus placebo. Entonces, ¿qué era lo más importante? Bueno, la mayor potencia terapéutica y también tamaños de muestra más grandes. Entonces, esto aumentaba la precisión en los ensayos o en la información como tal. También la evaluación inflamatorio de los estudios, donde se clasificaban aquí si eran inconsistentes, el engagement inflamatorio consistente y el ausente, donde había como un bajo número de estudios de estos grupos, entonces pues se agrupaba diferente, ¿no? Y aquí pues podían permitir en esta parte de ausente si el efecto clínico también dependía del fármaco que realmente podía modular la inflamación en las personas evaluadas. Mm, también las preferencias analíticas, bueno, pues aquí se favoreció con el enfoque de intent to treat sobre el protocolo. Entonces, esto preserva como nuevamente todos los ensayos aleatorizados y reducía nuevamente como más sesgos, ¿no? También el manejo riguroso de datos faltantes, donde se realizaron al menos 2 intentos de contacto con los autores para obtener pues estos datos, ¿no? Que a lo mejor podían estar incompletos en la información, entonces se contactaban. Así pues se reforzaba nuevamente pues el ensayo. Y los análisis de datos crudos, pues aquí fue como tal un seguimiento con guías metodológicas, por así decirlo, estándar,
pues lo que mejoraba también esta comparabilidad entre pues, los estudios y todo lo que realizaban. Bien, ahora en la evaluación de sesgos, bueno, pues aquí, como sabemos, el estudio se utilizó con la herramienta de Cochrane-Robb 2.0, que es el estándar internacional para valorar los sesgos y ensayos clínicos. Entonces aseguraba como tal, pues, una evaluación un poquito más estructurada. La revisión independiente por los dos evaluadores también, y la clasificación de análisis preespecificados, ¿no? Los análisis que fueron reconducidos por los autores se consideran preespecificados. Entonces, esto era importante para distinguir entre análisis planificados y análisis exploratorios. También hubo una implicación, pues aquí, ¿no? Como conceptual, donde se enfocaba un poquito más en el enfoque sistemático y transparente en la evaluación de estos datos como para la validez interna del ensayo. Siguiente, por favor. Ok, en los análisis estadísticos, pues aquí utilizaron las personas, que revisaron estos ensayos utilizaron el software R, que es el paquete Meta, donde pues sabemos que también es una herramienta estándar y robusta para los metaanálisis cuantitativos. Entonces, también, ¿qué medidas de efecto fueron? Pues las variables continuas, que como sabemos, pues eran las anhedonia, severidad depresiva, y se usó el HG, donde corrige sesgos y por tamaños de muestra pequeños. También para las variables dicotómicas como respuesta, remisión, eventos adversos y así, se empleó el riesgo relativo, que como sabemos pues es la medida más interpretable para este tipo de variables clínicamente, ¿no? En los modelos estadísticos, bueno, aquí sabemos que también este modelo de efectos aleatorios fue o se fue apropiando cuando existe una heterogeneidad entre los estudios en diseño, población o intervención, ¿no? Que esto pues permite estimar un efecto más, como un promedio más realista, más específico o más claro, por así decirlo. La población analizada pues fueron los subgrupos con una inflamación elevada del PCR, más de 2, y un corte de respaldo del American Heart también. Y nada más. En la heterogeneidad, sesgos y análisis secundarios, bueno, como les decía, se utilizó Cochrane-Q, que detecta si existe alguna variabilidad mayor a la esperada por azar. También el índice de inconsistencia. En el sesgo de publicación, bueno, pues aquí se utilizó el funnel plot para una inspección visual, perdón, de asimetrías, la prueba de Ayer, que evalúa estadísticamente la presencia del sesgo, y esto sí aparecía como algo así como estudios negativos, que a veces no se podían como publicar, algo así. Y en el manejo de datos faltantes, aquí pues según las guías de Cochrane, lo que garantiza pues un tratamiento estandarizado y transparente, ¿no? En la información incompleta sí se podía así como reducir el riesgo de distorsiones en la información. También había una selección de estudios Prisma. Aquí, como tal, la búsqueda identificó 11,069 registros, lo que reflejaba como una estrategia tanto exhaustiva y pues un poquito muy bien diseñada. ¿Qué estudios únicos evaluados fueron? Pues 5,532. Fue una depuración muy progresiva y sistemática. Se eliminaron duplicados, se evaluaron más de esta cantidad de 5,000. El cribado fue igualmente, como lo mencionamos por título y resumen, y se redujo de los 5,532 a 180 textos completos.
de los cuales 163 fueron los excluidos por criterios específicos que ya mencionamos en la parte de atrás. También en la inclusión final estricta, el proceso culminó en 19 ensayos clínicos, incluidos la revisión sistemática, también 14 ensayos aptos para el metaanálisis y 11 ensayos con PCR más de 2. Entonces, también hubo una inclusión adicional por la búsqueda manual. Se añadió un estudio extra, aquí identificado por referencias, mostrando en sí, pues, una búsqueda complementaria más pues sí, más cuidadosa, ¿no? Donde tenía un artículo donde contenía otros ensayos, entonces ahí era como un- una diferenciación, o sea, fue como un extra nada más. Ok, y en los resultados que se obtuvo de este metaanálisis fue que se identificaron 19 ensayos aleatorizados, lo que constituye pues a una evidencia moderada y diversa para evaluar pues este efecto de los antiinflamatorios en la depresión. Había una amplia variedad de intervenciones evaluadas que fueron inhibidores de la interleucina 6, el MAP, la aminociclina. Me parece que este era el grupo más estudiado y también AINES, la interleucina 2, inhibidores del factor de necrosis tumoral, también pues el placebo, con duración entre 2 y 12 semanas, lo que reflejaba, pues, como tal, si había como alguna potencia terapéutica ante estos marcadores antiinflamatorios. Respecto a las características clínicas, pues aquí nada más los ensayos incluían si los pacientes sin depresión, o sea, pacientes sin depresión resistente al tratamiento o alguna intervención utilizada como adyuvantes, no como monoterapia en sí. También el fenotipo inflamatorio. Bueno, pues aquí 7 de 14 estaban enriquecidos para la inflamación, entonces era pues la mitad. 11 de 14 utilizaron la PCR, o sea, el biomarcador, como criterio. ¿Qué resultados principales tuvieron? Bueno, aquí, pues la eficacia clínica, ¿no? O sea, por el subgrupo que estudiaron, pues se centraron en estos pacientes y en el fenotipo. Entonces, pues sí permitió como tal la valoración, tenían un efecto diferencial en este subgrupo, pero en los pacientes, por ejemplo, aquí donde se ve anedonia y síntomas depresivos, pues la mejoría significativa de la anedonia fue sobre G040 y P0.0313. ¿Esto que nos dice? Bueno, que esto representa un tamaño de efecto moderado, ¿no? O sea, clínicamente significativo en un dominio estrechamente vinculado con la disfunción dopaminérgica y pues esta parte motivacional. Respecto a los síntomas depresivos, bueno, aquí también tuvo como tal un efecto moderado, em, pues sí, consistente con la hipótesis que marcaban los autores, ¿no? De que la inflamación sí contribuye a un subgrupo específico de depresión, o sea, ellos sí lo diferenciaron en que sí existe. Entonces, pues ambos fueron como, tuvieron una respuesta a un tamaño, un efecto moderado, tanto anedonia y síntomas depresivos. Bien, ahora los análisis adicionales en la interpretación de metaanálisis o los hallazgos clave fueron que pues el efecto terapéutico de los antiinflamatorios se mantiene estable y consistente. También, pues, que la magnitud del efecto no cambia como tal la manera significativa según del tipo de fármaco,
como la N-laminociclina, los inhibidores de citoquinas o algunos otros. Entonces, también la monoterapia versus coadyuvante, em, el trastorno depresivo más el no depresivo, la reducción de inflamación. Entonces, esto sugiere que, pues como tal, el beneficio clínico no dependía de un mecanismo antiinflamatorio específico ni del contexto terapéutico. Ahora, si bien, pues en la magnitud del efecto disminuía cuando se usaban como tal, pues estos criterios menos críticos de inflamación. Entonces, pues en sí solo respaldaba la hipótesis de que el beneficio es mayor en pacientes con fenotipo inflamatorio claramente definidos. Y ya para terminar, pues en su discusión del metaanálisis mencionaban que la eficacia de este subgrupo inflamatorio, pues sí mostraban cierto beneficio en los pacientes con depresión y con el biomarcador de PCR mayor de 2 y pues con efectos significativos tanto en anedonia como síntomas depresivos. También no se observó como mucho aumento en eventos adversos graves, lo que respalda la tolerabilidad de estas intervenciones en corto plazo. También los resultados clínicos globales, pues no hubo como mucha diferencia significativa en respuesta ni en remisión. También respecto al subtipo inflamatorio de depresión, pues los hallazgos refuerzan que la existencia de este subtipo, biológicamente hablando, pues, pues sí, actúa como un modulador de síntomas y de respuesta terapéutica. O sea, sí se ve como asociación, ¿no? Con la depresión y este biotipo de perfil. Em, pues, ¿qué limitaciones metodológicas fueron importantes aquí? El tamaño de muestra, la alta heterogeneidad y el riesgo de sesgo, ¿no? Mm, pues esto también nos dice que debe de haber como una necesidad de ensayos más robustos para, pues sí, para seguir estudiando como esta parte de este subgrupo de pacientes con depresión e inflamación con el biomarcador. Entonces, ver qué pacientes nuevamente pueden ser candidatos, qué fármacos, todo esto. Y pues como conclusión, pues se puede decir que el tratamiento antiinflamatorio muestra como un efecto moderado, por así decirlo, en la reducción de la anedonia y de los síntomas depresivos, pero esto con una alta inflamación, ¿no? Pues sí, puede apoyarnos en el concepto de depresión inflamatoria y también, sin embargo, pues la evidencia aún es muy limitada por como menciona, ¿no? Que fueron como tamaños de muestra muy pequeños y se requiere pues estudios un poquito más sólidos, más específicos, pues para establecer el uso clínico rutinario en pacientes con depresión y severa o la anedonia. Pero pues en sí aún falta como más estudio en general. Muy bien, gracias. Gracias, Gloria, por el artículo, muy interesante. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo sobre el artículo. Yo quería comentarles aquí. Yo tengo la impresión, digo, ya se dieron cuenta que en realidad agrupa una gran cantidad de resultados, aunque al final la cantidad de ensayos que se tienen al final no sea espectacular. Eh, eh, y evidentemente, por más que metodológicamente esté muy bien llevada, si se dieron cuenta, más de la mitad en realidad del artículo es la metodología de cómo se selecciona y se analiza la información en el metaanálisis. Tengo la impresión de que quizá estemos cerca en realidad de que estos marcadores inflamatorios se incorporen, por ejemplo, a las guías de tratamiento en patologías psiquiátricas, en particular en depresión. Eh,
Yo creo que en realidad el paso un poco que falta ahí, en realidad tiene que ver con establecer estándares para este tipo de estudios. Y eso una vez más es por experiencia que ya tenemos de otras áreas. Es decir, si se dan cuenta, la conclusión al final es que hay que hacer más estudios porque son muy heterogéneos, es decir, no se parecen, unos meten pacientes de uno, otros de otro, etcétera. Esa es la conclusión de casi todas las revisiones sistemáticas y los metaanálisis y de alguna manera se quejan, no, pues es que en este metieron más pacientes, en este utilizaron una escala diferente, en este le dieron más tiempo al tratamiento, en este sí le dieron un biomarcador, en este el tratamiento era con un blanco terapéutico y en este con otro. Es decir, son muy heterogéneos, es el pie del que cojean los estudios en general. ¿Cómo se combate esto? Publicando estándares para realizar investigación sobre antiinflamación en depresión, por ejemplo, ¿no? Es decir, algo así se padecía, por ejemplo, en EBC desde hace mucho tiempo, y entonces lo que literalmente publicaron es, a ver, si tú quieres hacer investigación, quieres hacer un ensayo clínico para tratar de demostrar que una estrategia antiinflamatoria sirve en depresión, ahí te van lo que tienes que hacer. ¿Sí me entiendes? Es decir, ya de antemano se estableció. Necesitas un mínimo, por decir algo, estoy inventando, nada de esto está establecido. Pero necesitas 100 pacientes, necesitas controlar con placebo, necesitas definir de antemano cuál es el blanco terapéutico, tienes que usar estos biomarcadores, etcétera. Es decir, así existen, por ejemplo, para el estudio de neuroprotectores NBC, se llama estrategia STAR. Es decir, se tuvo que publicar así para evitar que cada quien hiciera lo que se le antojara, ¿sí me entienden? Ese es un poco lo que hace falta aquí para acomodar o estandarizar que las investigaciones a la larga se puedan comparar y entonces no saquemos conclusiones tan limitadas de una gran cantidad de estudios porque puede ser muy frustrante. Así que digas, pues es que analizaron miles, o sea, y al final se quedaron con bien poquitos y la conclusión no es tan espectacular como nosotros esperaríamos en ese sentido. Pues sí, y es el pie del que todos los estudios cojean, son muy heterogéneos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues diles a los que quieran hacer investigación cómo tienen que hacerla, cuántos, con qué instrumentos, qué hay que medir, etcétera. Algo así ya también se publicó en Alzheimer. Si quieres hacer una intervención terapéutica en Alzheimer, ahí te van. Estos son los requisitos para que no andes desvariando y midiendo cosas que no tienen mucho caso, porque no se van a poder comparar. Yo creo que eso falta, en realidad, que se generen precisamente estos lineamientos para que haya más estudios que se parezcan mucho y entonces nos den una conclusión categórica, ¿no? Es decir, hasta ahorita tenemos la impresión de que parece ser que el efecto es positivo en aquellos que tienen un estado proinflamatorio demostrado, objetivo a través de un biomarcador, pero seguimos con muchas preguntas, ya lo mencionó Gloria aquí. Cada quien utilizó, si se dan cuenta, fármacos con una acción sobre la inflamación diferente y a pesar de eso funciona. Esto es algo bueno, esto es esperanzador para los investigadores porque decimos, pues a pesar de que uno utilizó, por ejemplo, minociclina que tiene, además del efecto antiinflamatorio antiapoptótico y otro solo utilizó COX-2, etcétera, los resultados se parecen. Dices, bueno, es esperanzador en realidad. En ese sentido, parece ser que es la inflamación en general. Entonces, tenemos muchas preguntas ahí. ¿Qué pasaría con aquellos que no nada más cumplen el requisito de que está un poquito inflamado, sino muy inflamado? Ellos deberían responder mejor, ¿no? Es decir, la respuesta terapéutica tiene relación con el nivel de inflamación y el nivel al que lo disminuye el tratamiento antiinflamatorio. En fin, tenemos muchas preguntas en el aire ahí que nos deja toda esta investigación, pero nada más quería comentarles que me parece que el siguiente paso para lograr que pronto se incorpore y que a ustedes les recomienden en las guías de abordaje diagnóstico y de tratamiento medir un marcador inflamatorio en cierto grupo de pacientes para darles un tratamiento inflamatorio, creo que está cerca, ¿no? Pero va a hacer falta esto para lograr de alguna manera uniformar y hacer más homogéneas las investigaciones y que al final literalmente los expertos se pronuncien a favor o no de medir este tipo de marcadores y de utilizar esta estrategia terapéutica. O sea, siempre se generan más preguntas y se van a generar más, etcétera. También otra cosa esperanzadora es que el perfil de efectos adversos parece ser bueno, ¿eh? Cosa que de repente en otros ensayos terapéuticos no es muy bueno. Pero bueno, por eso me pareció interesante este artículo, porque ya recopila información de muchos artículos, pero todavía, como siempre, hace falta hacer más investigación, generar más experiencia. Digo, yo sé que hacer un ensayo es algo tremendamente complicado, pero pues evidentemente hacia allá queremos que vaya la investigación para que pronto
exista un biomarcador que ustedes necesiten medir para monitorizar la respuesta y utilizar justo este blanco de neuroprotección en alguna patología, como la depresión, por ejemplo, la depresión inflamatoria, vamos a detectar, ¿vale? No sé si alguien quiera comentar algo adicional, algo extra que quieras decir. Pues bueno, yo, doctor, Sí, creo que era algo así como, o sea, no se sabe si sí o no, la verdad es que yo no he leído todavía todo, pero justamente, o sea, esta parte de que querían deshacer el DSM-5 como para integrarlo ahora más específicamente, no como con marcadores específicos, pero sí con un subtipo como basados justamente en esto de la inflamación, porque se ha visto que en varios trastornos neuropsiquiátricos o psiquiátricos, pues tienen esta parte de inflamación, esto es lo que nos dice, ¿no? O sea, la exotoxicidad y pues creo que sí es algo muy importante porque al menos por así decirlo, en hospitales públicos o institucionales, sí ayudarían un poquito, ¿no? O sea, porque hay limitaciones, por ejemplo, de estudios de imagen que no se pueden aplicar en ese momento, pero algunas otras cosas sí nos pueden orientar. Entonces creo que sí sería como algo muy bueno o bastante bueno para la psiquiatría moderna, por así decirlo, esta parte de los tipos. Así es, en aras, como dice al final también el artículo, de tratar de hacer una medicina más personalizada, ¿no? No de tratarlos a todos igual y de manera masiva, sino más bien de identificar qué poblaciones sí, con ciertas características, ciertas comorbilidades, cierta edad, en fin. O sea, muchas características que utilizan precisamente ustedes para decidir en qué pacientes sí conviene darles cierto tratamiento o no y monitorizar la respuesta además más allá de las evaluaciones tradicionales clínicas que se seguirán haciendo utilizando biomarcadores de respuesta terapéutica, que sería como lo ideal hacia allá va. Siento que es el que está más cerca dentro de su ámbito, pero hace falta esto, precisamente uniformarlos para que la evidencia sea tan categórica y evidentemente convencer a los expertos a nivel mundial para que pronto ya se incorpore ahí dentro. Yo creo que en los próximos años probablemente ya lo veamos ahí y se revisará si sirve o no sirve, si funcionó y valió la pena, etcétera. Pero bueno, y así como uno, ¿no? O sea, y así seguramente habrá que buscar en todas las demás patologías. Muy bien, pues si no hubiera ninguna otra duda o pregunta, nos vemos entonces en 15 días. Que creo que es el tema justo de neurodegeneración, ¿no? Que va a complementar muy bien con esto. Vamos a hablar a qué le llamamos neurodegeneración y si encaja bien también dentro de las patologías. Muy bien, pues que tengan buena tarde a todos. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Doc. Buena tarde. Gracias.